Bueno, me llamo Joaquina Lloreda, os voy a presentar al señor José Manuel Maza Martín, es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Él tiene un currículum extensísimo, me ha pedido que no haga mención, bueno, al menos diremos que aparte de licenciado en Derecho, licenciado en Historia, diplomado en Criminología, es coautor del tratado del profesor Juan José Carrasco del Tratado de Psiquiatría Legal y Forense. Tiene numerosas conferencias, numerosos cursos, ha dado clases en las facultades de Medicina, en la Facultad de Psicología, colegios de médicos, abogados, psicólogos. Tiene un currículum extensísimo. Lo único que me ha permitido que diga es que además de ser madrileño de nacimiento, es segoviano al 50% y por supuesto segoviano de corazón. Él nos va a hablar un poco de las implicaciones que tiene para nuestra especialidad la inminente salida de la enésima reforma del Código Penal, que como decía esta mañana el magistrado Manuel Estrella, es una de las sucesivas que han venido y que seguirán viniendo. Así que sin más, paso la palabra al señor Maza Martín. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores. Yo, como ya creo que aquí soy casi como de la familia, de mi vinculación de tantos años a la medicina legal, la psiquiatría en particular y vuestra asociación en concreto, pues me siento como en casa, pero eso no está para que agradezca una vez más la oportunidad que me dan de estar aquí con vosotros, de tener este honor y además la satisfacción de volver a esta ciudad auténticamente maravillosa, primera ciudad de la Europa Occidental y una de las primeras del mundo y que siempre compensa el viaje hasta aquí totalmente. Antes quería decir una cosa, pero yo no sabía que se iba a hablar de mi libro, pero como se ha hablado de mi libro, quería advertir de una cuestión. Hay otro libro más reciente que yo he tenido el honor de coordinar, pero que soy autor solo de unos pocos capítulos, que me imagino que será conocido por todos o casi todos, pero que si no me vais a permitir que lo recomiende y haga publicidad de él. En el Tratado de Medicina Legal y Forense, compuesto de 6 volúmenes, hecho bajo la dirección del doctor Delgado Bueno y del doctor Fernando Vandrés, hay un 5º tomo, ya la obra está publicada completa, hace pocos meses se presentó el último tomo, un 5º tomo sobre psiquiatría. Creo que es magnífico. Puedo decirlo así además porque ya digo, yo he hecho meramente una tarea muy superficial de coordinador y insisto, mi contribución es muy poquitas páginas, pero es que es un libro excelente. Una filosofía de libro totalmente distinto del Tratado de Psiquiatría Legal y Forense, porque como sabéis, es una tarea conjunta y además absolutamente solapada entre Juanjo Carrasco y yo, que lo íbamos redactando cada uno su parte, revisada por el otro, y ahí no hay distingo ninguno de qué es de uno y qué es de otro, aunque, en fin, para cualquier lector algo advertido, rápidamente entenderá qué es lo que hemos contribuido cada uno, pero este otro no, este otro son del orden, pues no sé cuántos, 70, 80, 90 capítulos, breves, de unas dimensiones 20, 30 folios cada uno hecho por un especialista concreto en esa materia. Entonces, como digo, no es una obra, digamos, más general, más superficial, en el fondo, como es la nuestra, la de Juanjo y mía, sino realmente de auténtica especialización y, sobre todo, de actualidad en las materias. Es un libro de una actualidad rabiosa totalmente. Lo digo por quien quiera. Eso sí, es muy caro, es muy costoso. Yo recomiendo que a los que tengáis, todos, que trabajáis en alguna institución académica, hospitalaria o un centro, que lo tengan en la biblioteca, porque que cuesta cada volumen del orden no sé cuánto, como 200 o 200 y pico euros, una barbaridad. La editorial, que es Editorial Bosch, lo ha editado magníficamente, tiene también unos apéndices, una plataforma digital extraordinaria. No en el terreno de la psiquiatría es distinto, pero por ejemplo en la anatomopatología, la ginecología forense, con vídeos, con fotografías, en fin, es una obra realmente creo extraordinaria, una auténtica enciclopedia de medicina legal y forense magnífica. Bueno, pues una vez que hemos hecho la publicidad y después de la publicidad voy a entrar en el tema que me corresponde. Brevemente decir solo la anterior intervención mía, autoabortada por mí mismo, era solamente para decir lo siguiente. Mi querido compañero y amigo de hace 20 y tantos años, Alejandro Benito, ha comentado aquí cuál es la doctrina y efectivamente la doctrina autorizada y mayoritaria tanto del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como ahora ya del propio Tribunal Constitucional, que ya lo ha dicho expresamente respecto de esta posibilidad de practicar una o varias entrevistas a menores supuestamente objeto de abusos sexuales.
Pero yo lo que quería decir es que ese planteamiento, que insisto, es mayoritario, por supuesto que sí, Alejandro es un conocedor extraordinario de la jurisprudencia y lo que ha dicho es totalmente correcto, pero que existe también una interpretación, una línea en la cual yo me adscribo, que es minoritaria, aunque no aislada, no soy el único, que entiende dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al menos hemos entendido así hasta este momento, con la sentencia del Tribunal Constitucional a la vista. Yo sigo en mis 13 porque soy un poco cabezota, pero es cierto que ahí está esa sentencia del Constitucional, que al menor se le practica o se le puede practicar una primera entrevista con todas esas garantías que se han dicho, tanto procesales como de incomunicación del menor con el exterior, etcétera, para protegerle más, y eso es magnífico porque además, lo sabéis vosotros mejor que yo, elimina posibilidades de contaminación, aunque haya habido anteriores, pero por lo menos futuras. Todo eso está muy bien, pero a mí me sigue pareciendo que es capital también la declaración que preste el menor ante el Tribunal de Enjuiciamiento, siempre y cuando se cumpla algún requisito. El primero y primordial, por supuesto, que ese menor no nos hayan dicho los especialistas que va a verse gravemente perjudicado con esa declaración, no tanto por el enfrentamiento visual con su supuesto agresor, sino por el hecho mismo de la rememoración de esos hechos. Si esto ocurre, evidentemente, y lo tenemos dicho en sentencias expresamente así, la salud del menor prevalece, la salud psíquica, sobre cualquier otra cosa, incluida el que se haga o no justicia. Eso no cabe duda. Y en segundo lugar, también se pueden aplicar las mismas garantías y las mismas protecciones que en esas iniciales declaraciones en fase de investigación. Es decir, el menor puede declarar en el plenario, en el juicio, ante el tribunal que va a tomar la decisión, que va a juzgar, puede declarar exactamente igual, en una cámara cerrada, sin comunicación al exterior, siendo visto desde fuera, con un psicólogo o una psicóloga que le va preguntando, pero, insisto, ante el tribunal que va a resolver el asunto. Yo creo que si los jueces hablamos en tantas ocasiones del principio de inmediación, si realmente nos creemos que vale para algo, puede que haya algunos o muchos que piensen que la inmediación puedes ver las pruebas grabadas y se acabó, pero si realmente creemos en la inmediación, esto es un capítulo básico, porque como se ha dicho antes aquí, es que en muchísimas ocasiones, en estos casos, la única prueba valorable es precisamente la declaración de ese menor. La única posibilidad que tiene la defensa del acusado es interrogar al menor ante el tribunal que va a juzgar. Y por lo tanto, pues yo creo que es algo tan importante que, insisto, siempre y cuando no se nos diga que efectivamente eso causa un grave perjuicio a la salud psíquica del menor, creo que deberíamos seguir defendiendo que esa práctica de la prueba es importante y prácticamente necesaria. Pero, en fin, así son las cosas y, por supuesto, yo no voy a contradecir lo que ha dicho Alejandro antes, que se ha ajustado exactamente a lo que es el criterio mayoritario y el criterio del Tribunal Constitucional, que no ve ningún problema de inconstitucionalidad en que las cosas se hagan así. Bueno, y yo ahora me corresponde hablar ya dentro del tema que se me ha asignado, que yo no sé cómo la organización insiste, claro, ya me ha dicho alguien fuera en el exterior, pero ¿qué vienes a asustarnos otra vez? Claro, yo siempre vengo aquí a sacar el espantajo de las reformas legales y como cada reforma legal se supera a la anterior, pues cada vez el miedo que meto en los cuerpos es mayor, pero la verdad es que las cosas son así. Y es hablar un poco de lo que es la incidencia de las reformas en materia penal sustantiva, porque como sabéis hay también ahora mismo un borrador de Código Procesal Penal, pero eso está iniciando una pequeña andadura donde se contemplan aspectos concretos y específicos a, por ejemplo, procedimientos, especialidad de procedimiento, cuando se trata de la aplicación de medidas de seguridad, pero que yo creo que esto es mejor que lo dejemos para otro momento, primero porque excederíamos de nuestro tiempo, segundo porque, como digo, esto está todavía más en mantillas que el borrador del que voy a hablar hoy, y en tercer lugar porque son aspectos técnicos procesales que luego en la práctica, sin duda, los profesionales de la Psiquiatría de la Medicina os empezarán a suscitar dudas, problemas de interpretación, problemas de aplicación, extrañezas sobre algunas cosas que convendrá sin duda en su momento explicar. Pero como digo, esto está en una fase muy previa y no estamos muy seguros de en qué puede quedar la cosa. Por eso yo creo que es más recomendable dejarlo para otra ocasión y centrarnos aquí en lo sustantivo. Para hablar de lo sustantivo, tengo obligadamente que hacer una especie como de repaso de lo que ha sido la evolución de las medidas de seguridad en nuestro ordenamiento hasta el momento presente y lo que nos espera en unas vísperas parece ser que muy próximas. Hay en la Ley 5/2010, la Reforma 5/2010, que es la que dio un giro importantísimo al régimen de las medidas de seguridad en nuestro ordenamiento penal, se dice en la exposición de motivo lo siguiente para justificar la reforma.
La novedad sustancial que incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no solo cuando el pronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicos que han determinado su inimputabilidad o semi-imputabilidad, sino también cuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable en relación con la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propio legislador así lo haya previsto de manera expresa. ¿Qué es lo que nos está diciendo, por lo tanto, aquí el legislador en el preámbulo de esta ley explicando la reforma? La reforma que introduce esta medida de seguridad de la libertad vigilada, pues nos está diciendo ni más ni menos que se va a tener en consideración para aplicar una de las posibles consecuencias jurídicas que tiene el delito, se va a tener en cuenta la peligrosidad del sujeto, pero además la peligrosidad independientemente de que esa peligrosidad provenga de una patología psíquica. Es decir, la persona imputable no solamente se va a medir la respuesta del ordenamiento penal con base en su culpabilidad, sino también en su peligrosidad. Y tenemos que citar por no sé cuántas veces, ya como varios miles, la famosa frase de Exner cuando decía que la peligrosidad es un concepto muy peligroso. Y efectivamente es así. Si nos remontamos en el tiempo, recordamos cómo nuestros códigos penales históricos, incluso hasta el Código de 1973 y hasta la reforma de 1983, ya publicada la Constitución de 1978, siempre establecían un régimen específico para los individuos inimputables, específico que se limitaba a prever como supuesto de aplicación la enajenación y como consecuencia de la enajenación el internamiento hasta que el tribunal dispusiera lo contrario. Esto en el año 1983 se amplía a otro tipo de posibilidades de medidas de seguridad, se va enriqueciendo, pero siempre dentro de un corsé muy limitado. Lo que quedaba claro es que la peligrosidad no era valorada dentro del derecho penal propiamente dicho, la peligrosidad no era valorada a los efectos de medir las consecuencias del hecho ilícito desde el punto de vista, insisto, de esas consecuencias en el caso del imputable, sino tan solo en el inimputable. Porque para el imputable ya existía una legislación especial, también muy tradicional, muy alargada en el tiempo, propia de todos los países, no solo de España, que era la famosa legislación de peligrosidad social. La Ley de Vagos del siglo XIX, la Ley de Vagos y Maleantes de 1932, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, cuyo texto refundido es de 1970. Aquella legislación que no precisaba siquiera la comisión de un hecho delictivo, solamente se situaba al sujeto en esa esfera de grupos marginales peligrosos para la sociedad, se entendía, donde se incluían grupos pues tan peligrosos, evidentemente, como las prostitutas, los drogadictos, los ebrios o los homosexuales mismamente. Y como estos eran sujetos muy peligrosos para la sociedad, pues se les aplicaba sin necesidad de comisión de ningún delito y simplemente en consideración a esa peligrosidad, se les aplicaban medidas severas, incluso algunas tan aflictivas como privaciones de libertad. Y existía esa legislación especial de represión, de auténtica represión desde el punto de vista social. Eso ha sido la tradición del concepto de peligrosidad introducida en los ordenamientos penales, insisto, no de España, de Alemania, de Francia, en todos los países ha existido este tipo de legislación. Eso es como se valoraba la peligrosidad. Ese concepto tan evanescente, tan difícil de determinar, tan difícil de hacer ese pronóstico de reiteración en los hechos delictivos, a esa legislación, ese tipo de legislación ha conducido. Paralelamente, la peligrosidad, por supuesto, era un elemento a considerar en el supuesto de los inimputables. ¿Pero por qué? Porque los inimputables, como excluimos el carácter de culpabilidad de su conducta, por la propia naturaleza de la conducta del inimputable, como fundamento de la respuesta penal, ahí sí que hay que atender a la peligrosidad del sujeto. Y se basaba la respuesta en dos finalidades fundamentales: la finalidad de control de esa peligrosidad y también, y de modo muy importante, y en el Código del 95 se ve claramente, una finalidad preferente incluso a ese control de la peligrosidad, a esa consecuencia asegurativa de defensa de la sociedad frente al sujeto inimputable peligroso, que es la finalidad terapéutica. Y con esta combinación y con este equilibrio entre finalidad terapéutica de cara a la respuesta que el Código Penal da, junto con control de la peligrosidad cuando el sujeto así se manifieste, es como se construía esa segunda vía, esa alternativa, ese segundo derecho penal aplicable al inimputable.
No olvidemos que el derecho penal, que no es más que una herramienta de pacificación social mediante la amenaza de un castigo, requiere, lógicamente, para esa motivación con la amenaza del castigo, requiere un sujeto que pueda ser verdadero receptor del mensaje amenazante de la norma, de ese mensaje inhibitorio de la idea de cometer hechos criminales. Y, por supuesto, aquellos sujetos en los cuales no son capaces de entender la ilicitud de lo que están haciendo o no son capaces de controlar su voluntad adecuando su conducta a ese conocimiento de la ilicitud, del contenido de sus actos, el derecho penal reconoce su fracaso. El derecho penal, que, insisto, no es más que una herramienta que pretende ser útil y funcional y no erigirse en juzgadora de morales, de personas, de costumbres, el derecho penal lo que hace precisamente es aplicar esa medicina, esa consecuencia que considera más adecuada. Si la base de la conducta delictiva determinamos que está en el carácter o en los elementos patológicos, morbosos de ese sujeto, a esa finalidad terapéutica, si es posible, y por supuesto a la medida de control en preservación de la sociedad y del resto de ciudadanos, es a lo que se tiene que dedicar el ordenamiento penal. Y estas ideas estaban bastante claras, parecía que ya constituían parte de la cultura democrática, del Estado de Derecho, de nuestro país y del resto de países, más o menos de nuestro ámbito cultural y demás. Parecía que estaba bastante clara, pero esto empieza a hacer crisis, y empieza a hacer crisis dentro no solamente de lo que es, insisto, España, sino en general, a partir de los hechos, fundamentalmente, si situamos un momento histórico del 11S. A partir del 11S se produce en el ámbito en general del derecho penal, y esto es una parcela de ello, se produce un desequilibrio en esa tensión constante entre lo que es garantías, derechos, libertad y seguridad. Un desequilibrio impulsado por la propia sensibilidad de los ciudadanos, por su propia sensación de sentirse amenazados. Yo creo, pero eso es una opinión subjetiva mía, que ha alimentado incluso intencionadamente esta sensación por quien pueda tener interés en ejercer funciones de mayor control sobre la ciudadanía y sobre nuestras libertades. Insisto, eso no deja de ser una opinión, quizá alguno no lo comparta, y en ese momento, al producirse este desequilibrio, se inician una serie de tendencias, tanto legislativas como incluso desde el punto de vista doctrinal, y tenemos el caso famoso del derecho penal del enemigo, que los que no sean juristas, pues habrá que decir que es una doctrina elaborada fundamentalmente por Günther Jacobs, un profesor de la Universidad, creo que es de Bonn o de Berlín, me parece que es de Bonn, que elabora una teoría en la cual considera que hay sujetos, delincuentes, que no merecen la consideración de ciudadanos, que son enemigos, por eso se llama derecho penal del enemigo, y que por lo tanto no merecen que se les respete ninguna garantía. Son ciudadanos que no están dispuestos nunca a acatar los mandatos del Estado, a acatar las normas de convivencia, ciudadanos que nunca se van a rehabilitar y que por consiguiente no merecen ningún trato como el que se puede dispensar a otros que sí que estén en esa actitud o que pueda algún día conseguirse que estén en esta actitud. Claro, la diferencia es que Jacobs, en un excelente texto que tiene el prólogo a un libro importante de un profesor andaluz, precisamente de Derecho Penal, el profesor Polaino, que trata el derecho penal del enemigo, y en la introducción Jacobs, que prologa el libro, dice, bueno, es que mi teoría del derecho penal del enemigo yo no sabía que se iba a extender, ni yo pretendía que se extendiera a otros supuestos, como por ejemplo en España ocurre, más allá del terrorismo, que es fundamentalmente donde él centra la idea de un delincuente que no quiere avenirse a ningún compromiso ni respeto con la sociedad. Y claro, que en España eso haya derivado a ciertos reflejos que advertimos en la legislación de violencia de género o incluso en la legislación de seguridad vial, incluso, pues la verdad es que a Jacobs en ese prólogo dice que le sorprende cómo hemos sido nosotros más allá incluso de lo que él mismo preveía. En todo este ámbito, y que yo además, como por mi trabajo, y creo que entra dentro del sueldo que me pagáis todos vosotros, tengo la obligación moral en público de hacer estas reflexiones para que se sepa que vamos por esos derroteros en el mundo del derecho penal. En todo este ámbito, como os digo, de desequilibrio, de preocupación, de entrega de los ciudadanos de nuestras propias garantías y libertades a cambio de lo que se nos ofrece, a mi modo de ver también como un espejismo, que es más seguridad, en todo esto se introduce también, por supuesto, en nuestra legislación. Y se introduce en forma precisamente de tendencia a la búsqueda del castigo de la peligrosidad. Ya la medición de la responsabilidad del sujeto y las consecuencias penales de sus actos en aras a la culpabilidad se transforma en buscar
también como elemento determinante de cuál es esa consecuencia penal, la peligrosidad. Y así lo vemos en este texto, que no tiene desperdicio, pero que a alguno le puede poner los pelos de punta, incluso a mí, que es muy difícil que se me pongan los pelos de punta, en este texto, que es el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 1095, el Código Penal, en una palabra. Aquí, en esto que está todavía en trámite de elaboración, se dice cosas perlas como las siguientes. En el apartado 7 de la exposición de motivos se dice que en este texto se desarrolla de un modo coherente el principio conforme al cual el fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor y se culmina la evolución hacia un sistema dualista de consecuencias penales. Se dice también, por ejemplo, que así, por ejemplo, en el caso de la persona que sufre una grave patología psiquiátrica que le ha llevado a cometer reiterados delitos contra la vida o la libertad sexual, cuando las valoraciones psiquiátricas disponibles confirmen que continúa tratándose de una persona extraordinariamente peligrosa, hay que darle una respuesta, es un imputable, en este caso, una respuesta más allá incluso de lo que es meramente el castigo por la pena. Se dice también que resulta evidente que las medidas de seguridad no tienen como fundamento la no responsabilidad del autor del delito, sino su peligrosidad, y que existen delincuentes responsables que deben recibir una pena y que además son peligrosos, lo que justifica o puede justificar una posterior medida de seguridad. Se dice que esta norma va a ofrecer también solución a los problemas que se plantean en ciertos casos en los que las penas son inevitablemente cortas. Y uno se preguntaría, ¿por qué? O al menos de una duración insuficiente para compensar la peligrosidad del sujeto, pero el autor aparece como una persona peligrosa. En estos supuestos de peligrosidad elevada del delincuente, puesta de manifiesto en la comisión de delitos de suficiente gravedad, en los que la pena ajustada a la culpabilidad por el hecho no es suficiente para compensar la peligrosidad del autor, no resulta razonable hacer recaer todos los costes de esa peligrosidad sobre la sociedad. Al contrario, parte de esos costes deben ser trasladados al propio penado, al que se impone en consecuencia una medida de seguridad. Y así podíamos seguir insistiendo, porque en las 3 páginas que tiene esta exposición de motivos, pues hay del orden, se cita como 20 y tantas veces el término peligrosidad o peligroso. La obsesión por este concepto de peligrosidad. Pero este camino ya se inició, ya lo tenemos vigente hoy en la actualidad, porque ya se inició con la reforma 5/2010 del Código Penal. Es el primer hito en el cual se traslada a nuestro derecho penal esencialmente toda esta nueva filosofía a la cual me estaba refiriendo, toda esta nueva dogmática, toda esta nueva doctrina penal, de poner el acento más que en los principios básicos y tradicionales del derecho penal humanitario, del derecho penal liberal, que comienza a construirse hace 200 años y que tanto tiempo se ha tardado y ha costado y tantos esfuerzos en conseguir. Cuando se empieza a resquebrajar en nuestro ordenamiento, en algún caso hay alguna cuestión en el año 2003, la reforma del 2003, pero muy inminente a los hechos del 11S, pero fundamentalmente el giro se observa ya claramente en esta Ley 5/2010. En la Ley 5/2010, y al hablar de esta materia concreta en lo que se refiere a medidas de seguridad, se altera completamente el régimen que había establecido el Código del 95. El Código del 95, recuerdo, que lo que supone es una transformación importantísima en materia de medidas de seguridad, en 2 aspectos, a mi modo de ver, básicos. Un primer aspecto, que es la ampliación de la normativa, de la regulación del cuerpo jurídico que regula. Hasta 1995, como antes decía, solamente una pequeña cosita en el Código decía: están exentos de responsabilidad criminal, el artículo 8 del Código Penal, primero, los enajenados. Y a continuación, cuando se absuelva a alguien por este supuesto enajenado, se le internará en un centro, en un establecimiento. Punto. Se hacen, como digo, algún retoque posterior en el año 83, pero muy mínimo. Y nos encontramos en el año 1995 que el Código Penal dedica a esta materia 14 artículos, algunos de verdadera extensión, y que regula eso, como digo, ya ofreciendo un cuerpo completo de regulación, presta atención de verdad a lo que son las medidas de seguridad. Y segunda consecuencia o aspecto muy importante del Código del 95, que como ya nos está dando un cuerpo normativo completo, nos permite extraer una serie de principios que luego van a ser muy importantes para los que tenemos que interpretar y aplicar la norma, porque vamos a poder saber cuáles son los criterios orientadores. Ya podemos analizar, extraer de toda esa regulación cuáles son los principios. Para nosotros eso es básico. Y concluimos
en que hay una serie de principios, como el principio de legalidad, con sus características aplicadas a la medida de seguridad, no es lo mismo que la legalidad penal propiamente del imputable, pero parecido, el principio de jurisdiccionalidad o reserva jurisdiccional, ya solamente los jueces pueden aplicar las medidas de seguridad, no como ocurría antes, que esa legislación especial de peligrosidad social podía ser impuesta en muchas ocasiones por la autoridad gubernativa, o el principio de finalidad terapéutica preferente, que ahora se pone en cuestión, o el principio de obligatoriedad de cumplimiento de la medida y el principio de proporcionalidad interpretado de una manera específica. Y esos principios son los que rigen en el Código 95. Y hay, como digo, un desarrollo largo de lo que son las medidas de seguridad, un régimen completo de la medida de seguridad, que se centra en estos principios, de los cuales lo más destacable, lo que al final ha resultado más importante, y precisamente por eso es lo que ahora mismo se ha devaluado, es ese principio de que en caso de conflicto entre la finalidad de control y la finalidad terapéutica, debería prevalecer la terapéutica. Yo tengo dicho y escrito en muchas ocasiones los argumentos por qué considero que la interpretación de este principio se extrae de esos artículos del Código Penal, por diferentes motivos. La identificación específica del centro al que se va a remitir a la persona según su patología, indica claramente la atención por lo terapéutico, las posibilidades de cambio y evolución de la medida, en la implantación del sistema vicarial, en fin, una serie de razones hacen que extraigamos de ese texto que el legislador ha estado pensando en la preferencia de la finalidad terapéutica. Esto podrá gustar o no, yo comprendo que habrá quien esté de acuerdo o no. Yo muchas veces digo lo mismo, si mi hijo fuera juez o magistrado, que no lo es, por suerte para él, probablemente, si mi hijo fuera juez o magistrado y un día me llamase y me dijera, mira papá, yo tengo aquí un problema, resulta que me dicen los médicos que este señor que está cumpliendo medidas de seguridad y a mi disposición para su tratamiento, para que evolucione positivamente su posible curación o su mejora de salud psíquica, va a tener que salir, va a necesitar permiso, va a tener que salir, etcétera, etcétera. Pero yo les he preguntado, oiga doctor, ¿y usted me garantiza que ya no es peligroso? Y el médico me ha dicho, pues mire, yo no, eso no se lo puedo garantizar. Yo le digo lo que le viene bien para la evolución y lo que está prescrito en este caso. Yo no le puedo garantizar. ¿Qué hago? Y yo digo lo mismo, digo, si es mi hijo le diría, mira, hijo, haz lo que quieras y si dices que no salga, pues no te va a pasar nada. Y es más, probablemente mucha gente hasta aplauda esa decisión por preservar la seguridad de los demás. Pero si me pides mi opinión respecto a cuál es la voluntad del legislador en este momento, en un caso de conflicto como ese, es que debe prevalecer el interés terapéutico. Esta era mi interpretación, discutible como todas, pero era mi interpretación del texto, ¿verdad? Bueno, en el año 2010 esto cambia totalmente. En la Ley 5/2010 esto cambia totalmente. Y cambia por una razón elemental, porque se está introduciendo como destinatarios de la medida de seguridad ya no solo a los inimputables, sino también a los imputables, respecto de los que se supone que no hay finalidad terapéutica alguna en la medida de seguridad. Se está como diría yo, vaciando de sentido terapéutico la medida de seguridad. Se está produciendo un doble fenómeno, ¿a cuál más peligroso a mi juicio? Primero, se está desnaturalizando, al menos conforme a lo que entendíamos hasta ese momento, desnaturalizando el contenido de la medida de seguridad, se está convirtiendo en una medida exclusivamente de control de la peligrosidad, que en estos textos ya hemos visto que expresamente se dice, el fundamento no es otro que la peligrosidad, el control de la peligrosidad, se está desnaturalizando la medida de seguridad y se está haciendo otra cosa, si cabe, todavía más peligrosa, y es que se está convirtiendo en algo patológico la comisión de ciertos delitos. Se está etiquetando casi como enfermo mental a algunos autores imputables de ciertos delitos. Se les está aproximando a la fuerza de aplicarles la misma consecuencia jurídica que estábamos aplicando a los enfermos mentales a sujetos. ¿Qué sujetos? Pues curioso e interesante. Si hiciéramos aquí una encuesta y nos pudiéramos pensar, seguro que más de uno de ustedes acertaba. ¿Qué sujetos son los que en la reforma del año 2010 prevé como destinatarios, sujetos imputables, destinatarios de una medida de seguridad? Delincuentes sexuales y terroristas. Esos terribles delincuentes que tanto nos preocupan y con razón a todos y que estamos dispuestos, el derecho penal del enemigo, a considerar que son prácticamente enfermos. Delincuentes terroristas y delincuentes sexuales, fundamentalmente de abuso de menores.
Esta reforma, como digo, se produce en el año 2010, desde diciembre del 2010 está vigente en nuestro país, y ahí lo que hace es introducirse la medida de seguridad de la libertad vigilada. La libertad vigilada se convierte en la gran medida de seguridad no privativa de libertad. Se sigue manteniendo las medidas de seguridad privativas de libertad exclusivamente para los inimputables, esto sí, porque los imputables ya tienen la privación de libertad a través de la pena de prisión, pero a su lado, como medida de seguridad no privativa de libertad, desaparecen todas y se queda como única la libertad vigilada. Ahora, dentro del contenido de libertad vigilada se contempla por el Código otra especie, digamos, de submedidas o de medidas dentro de esa gran medida, que son, entre otras, por ejemplo, el tratamiento ambulatorio o la custodia familiar. Es decir, medidas de carácter claramente terapéutico, algunas mixtas, como por ejemplo la prohibición de acudir a lugares donde se vendan bebidas alcohólicas, etcétera, o la asistencia a cursos de educación sexual y de educativos, y se están introduciendo ahí como subalternas, como supeditadas, como subordinadas a la gran medida que es la libertad vigilada, que no tiene más finalidad que el control, lógicamente, de terapéutico no tiene nada. Por lo tanto, se está, como ven, postergando el régimen y el tratamiento autónomo, independiente, claramente definido, con sus principios básicos bien establecidos, que nos permitía interpretarlo correctamente a los tribunales, específico para los enfermos mentales y para los inimputables, pues ha desaparecido. Ahora, dentro de lo que es la aplicación de las medidas de seguridad con criterios estrictamente y exclusivamente de peligrosidad, pues quedan unos subapartados relegados para lo que es el tratamiento de los enfermos mentales. Esto, como digo, es lo que hoy está vigente y esto es lo que nos trajo la Reforma 5/2010. Y ahora lo que nos espera pues es otra reforma que ya viene a culminar este proceso de una manera absoluta. Lo que he leído pues está bastante claro, ¿verdad?, en lo que es la voluntad del legislador, la filosofía que inspira todo esto, que hace recordar, por eso digo que esto es más peligroso, a mi juicio, hablando de peligrosidad, de lo que parece, hace recordar a tiempos que creíamos ya superados, en los cuales nosotros siempre hemos dicho, nosotros juzgamos hechos, nosotros no juzgamos a las personas, pues se vuelve a esos, ya digo, creíamos que superados tiempos en los cuales lo que se está juzgando es a la persona, no al hecho. Porque no se está juzgando ya al hecho cometido por la persona, sino al carácter de peligroso o no que esa persona tenga. Con todos los inconvenientes y problemas que ello tiene, evidentemente, yo no soy quien para decirlo a ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, la dificultad de elaborar criterios de peligrosidad. Esto, pronósticos de peligrosidad, esto además en un país como el nuestro. Claro, el legislador introduce todo esto, pero luego, por otro lado, ¿dónde van a tener los tribunales de justicia los equipos científicos para auxiliarnos a la hora de determinar realmente la peligrosidad con solvencia, con rigor científico, la peligrosidad o no de un sujeto? ¿Dónde los vamos a encontrar? Hemos tenido siempre ayuda, los psiquiatras, médicos forenses, muy poquitos, como saben ustedes, con auténticamente la especialidad de psiquiatría. No obstante lo cual, y yo siempre rompo lanzas en favor de la medicina forense, no hay que olvidar que los médicos forenses no serán especialistas, muchos de ellos, en ciertas especialidades, pero sí son especialistas en medicina legal, o al menos tienen amplio conocimiento de medicina legal, y eso es importante, porque ellos saben cómo orientar a los tribunales en ese sentido. Están los psicólogos también, algunos equipos de psicólogos, están los psicólogos de instituciones penitenciarias también, y antes hemos visto un brillantísimo ejemplo de un profesional en ese sentido, que podrán colaborar, cooperar, pero la carencia de medios es extraordinaria. Yo siempre cito y recuerdo lo mismo. Las medidas de seguridad, según estaban en el Código del 95, ahora ya no se parecen en nada, por supuesto, era una copia, vamos, del 85% copia del derecho penal alemán, del Código Penal alemán. Bueno, pues los alemanes, cuando introdujeron ese régimen de medidas de seguridad, hace ya bastantes años, suspendieron la vigencia de esa parte de la medida de seguridad durante 10 años, para poder ir implementando los equipos, los centros, etcétera, para una correcta aplicación de las medidas de seguridad. Aquí no, aquí se aprueba la reforma, se aprueba el Código Penal y a los 6 meses entra en vigor sin ninguna infraestructura para cumplir todo esto. Ahora esto se hace muy determinante porque se está repitiendo en toda esta reforma, se está repitiendo la valoración de la peligrosidad, claro, se centra en ello todo, ¿verdad? La valoración de la peligrosidad para cambiar la medida de seguridad, para alargarla, para reducirla, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que se hace con esta reforma? Y no me voy a extender mucho más por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pero voy un poquito a resumir. Aparte de añadir otra figura delicadísima, que es la custodia de seguridad, que por cierto no se define claramente en la reforma en sí, está también la incorporación de nuevos supuestos a la aplicación de la libertad vigilada. Ya no van a ser solo los terroristas y los delincuentes sexuales con esa marchamo que tenían, ¿verdad?, de delincuentes raritos, digamos, entre comillas. No, ahora ya se generaliza, se extiende a multitud de delitos. Yo no sé por qué el legislador no dice que en todos los delitos. Dice unos cuantos, pero unos cuantos hemos llegado, delitos contra la vida, delitos hasta acude, me parece, a las falsedades. Es decir, la medida de seguridad se puede aplicar ya. Es peligroso el delincuente que ha cometido un delito en muchos supuestos, en muchos casos. Por otro lado, se hace una corrección. Esto sí es interesante porque, miren, yo sí que he sido muy polémico con esta materia. El Código del 95 establece a la hora de plantear el principio de proporcionalidad de la respuesta penal. A mi juicio incurría en un error, bueno, a mi juicio y a juicio de otros autores, muy poquitos, éramos muy poquitos. Recuerdo al profesor Luis Gracia y algunos muy poquitos más, que sosteníamos que aquí el legislador se había equivocado. El legislador entendía, como saben ustedes perfectamente, que la medida de seguridad privativa de libertad no podía ni aplicarse cuando el hecho cometido, no delito, porque al no ser culpable no es delito, pero el hecho cometido por el sujeto inimputable no tenía prevista pena privativa de libertad, si hubiera sido imputable, no se puede aplicar la medida de seguridad privativa de libertad. Y en cualquier caso, si tenía prevista una pena privativa de libertad, la medida de seguridad privativa de libertad del internamiento no podía nunca exceder el tiempo máximo de la privación de libertad de la prisión acompasada a ese delito. Yo esto lo he criticado y esta reforma acoge esa tesis, pero de una manera especial que ahora les contaré. Lo he criticado por lo siguiente. Yo creo que es un error respecto del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad de las penas va en relación con la gravedad del hecho que se comete. Y lo que se hace con el inimputable es lo mismo, que esté en proporción la medida de seguridad aplicable, su duración y su naturaleza, en relación con la gravedad y las características del hecho cometido. Pero yo entiendo que eso es un desajuste tremendo, porque lo que tendría que estar en relación es precisamente con la gravedad del padecimiento del sujeto y aquí sí con la peligrosidad incluso del sujeto, las necesidades y las necesidades terapéuticas. El no decir, pues como la pena de prisión, si usted hubiera sido imputable, es de 5 años, pues usted a los 5 años sale a la calle, no sale a la calle, ya saben ustedes que hay otra solución, pero a los 5 años se le acaba la medida de seguridad, aunque esté usted incluso peor que cuando entró. A mí eso siempre me pareció algo muy reprochable, muy criticable. Bueno, pues lo que hace, también es cierto que había un fundamento, y todos los que defendían el régimen del Código Penal, evidentemente no eran unos insensatos, tenían un fundamento, a mi modo de ver, muy comprensible y muy respetable por mi parte. Entendían y vivían la experiencia histórica de que el defensor del pueblo en sucesivas memorias anuales iba relatando cómo se encontraba en centros psiquiátricos penitenciarios personas que por el mero hecho de haber robado una gallina, pongamos por caso, se les había declarado inimputables y llevaban ahí años y años sin que nadie les atendiera, ni el tribunal que les enjuició, ni sus propios familiares que vivían tan felices con esa persona incómoda en la convivencia familiar recluida, ¿verdad? Esto lo denunciaba el defensor del pueblo. Entonces, solución, por otra parte también aplicada en otros sistemas de derecho comparado, en otros países, solución, pues esta limitación. Salida, pues cuando se acabe esa situación, la disposición adicional primera del Código Penal preveía que automáticamente pasase el sujeto, si se considera necesario, al régimen de internamiento involuntario civil. Pues claro, esto tiene problemas, sin lugar a dudas. Tenía ya problemas entonces en 1995 porque pasa a una situación en la cual ya no está en un centro penitenciario. Yo, 14 años que estuve presidiendo una sección de la Audiencia Provincial de Madrid, imagínense la cantidad de veces que compañeros de ustedes me llamaban, mire, yo tengo aquí a este señor y es que yo no tengo ni medidas de contención ni medidas de seguridad, me está perturbando el régimen del resto de los pacientes y este señor es incomodísimo. Y yo decía, pues ¿qué le voy a decir a usted? Bueno, esto era en 1995, pero es que luego se produce un fenómeno muy curioso. En el año 2000, enero del 2000, se publica la nueva ley de enjuiciamiento civil, se cambia el régimen de internamiento involuntario civil, como ustedes saben, y mientras que antes se necesitaba la autorización judicial
para que estas personas salieran de esa segunda fase en un establecimiento no penitenciario, y ya se pierde totalmente el control. Ya ni siquiera es el control del juez civil, muy distinto del juez penal, que tiene la referencia concreta de los hechos que ha cometido el sujeto y de la peligrosidad. Ya directamente puede ser puesto en libertad sin que el juez intervenga para nada en ello. El legislador no se percibe de esto, y lo que ya era algo discutible pues se degrada más todavía. Bueno, pues en la actualidad este proyecto a unos les parecerá bien y a otros les parece mal, y eso lo elimina. Dice que tiene que estar solamente según cuál sea la peligrosidad. Pero hace una cosa curiosa. Dice, esta situación de internamiento no podrá durar, independientemente del delito que haga, más de 5 años. Claro, cuando uno lee eso, dice, horror. O sea, un sujeto peligrosísimo y tal, 5 años de tope. Pero luego a continuación dice, y lo repite en más de un artículo, salvo que subsista su peligrosidad, en cuyo caso se puede prorrogar y prorrogar y prorrogar sin límite ninguno esa situación de internamiento. Ya digo, no sé a ustedes esto qué les parecerá. Esto será un cambio, por supuesto, de aprobarse así en el Parlamento, que es muy probable, lógicamente, que se apruebe. Será un cambio importante y requerirá, por supuesto, también el esfuerzo de informes sucesivos y seguirá en los establecimientos penitenciarios. A lo mejor los que ustedes están trabajando en instituciones no penitenciarias, pues lógicamente podrán tener en esto, digamos, ese descanso, digamos, de no tener estos sujetos que efectivamente en muchos casos comprendo que sean muy incómodos alojados en sus establecimientos, porque tendrán que estar seguir en los establecimientos penitenciarios. Se añaden una cantidad de contenidos a la libertad vigilada que a mí me sorprende. Por ejemplo, una de las cosas, la libertad vigilada consiste en esto: cuando se acabe de cumplir la pena, o en su caso la medida de seguridad, se podrá prolongar y se podrá someter al sujeto a una serie de medidas. Y van a ser, ahora son ya bastantes, pero todavía más, 17, que van desde mantener el lugar de residencia, la prohibición de aproximarse a las víctimas del delito. Piensen ustedes, cambiemos el chip, piensen que es que estamos hablando ahora de autores de hechos delictivos, no solo inimputables, sino imputables también, pero hay otras, bueno, que estarán muy bien. Yo digo, inscribirse en las oficinas de empleo, por ejemplo, obligarle a que se inscriba en las oficinas de empleo. Por supuesto, someterse a tratamiento voluntario sigue siendo una especie como de submedida de seguridad, a pesar de su importancia psiquiátrica, o la sometimiento a custodia familiar o residencial. Llevar consigo y mantener en adecuado estado de conservación los dispositivos electrónicos que hubieran sido puestos, las famosas pulseritas para controlar. Participar en programas formativos, como ya ocurría antes. Participar en programas de deshabituación al consumo de drogas tóxicas. En fin, un amplísimo elenco de contenidos respecto de la libertad vigilada, que a su vez ocurre lo mismo. Una de las características de esta reforma es que todo es prorrogable, porque como todo está en función de la peligrosidad y del pronóstico de peligrosidad, si subsiste el pronóstico de peligrosidad, ya lo hemos leído en la introducción, en el preámbulo, pues todo se prorroga porque ese es el fundamento, y subsistente el fundamento, pues entonces se mantiene esto exactamente igual. No se modifica, por supuesto, sigue subsistiendo, se hace alguna modificación de estilo, pero ¿verdad?, unos supuestos curiosos e interesantes que siempre llamaron la atención, y es entender que es una medida de seguridad la inhabilitación profesional. Hombre, es una consecuencia del hecho delictivo, que yo estoy de acuerdo que se aplique incluso al inimputable también, porque un inimputable, pues si es que ejerce una profesión, sobre todo si puede tener algo de riesgo para su cliente o para la persona a la que atienda, está bien, pero darle la consideración de medida de seguridad como consecuencia jurídica del delito, de acuerdo, pero medida de seguridad yo no sé qué fines terapéuticos o efectos terapéuticos tiene. Y luego, por supuesto, seguimos con el famoso artículo 108, la genial idea de nuestro legislador, esto procede del Código del 95, de que lo que mejor se puede hacer, se supone desde el punto de vista terapéutico o incluso de control de la peligrosidad, cuando el delincuente es una persona que no es de nacionalidad española y se encuentra aquí en situación irregular, pues le vamos a curar perfectamente enviándole a su país, ¿verdad? Es la medida terapéutica que a nuestro legislador se le ocurre. En resumidas cuentas, tenemos, por supuesto es totalmente recomendable en este borrador,
que lean ustedes los artículos 95 a 108, con algún bis también que introduce, con una extensión que duplica o triplica la que actualmente tiene la legislación, se amplía enormemente. Se difumina ya absolutamente la figura del inimputable dentro del derecho penal, queda reducido a ciertas referencias, como los internamientos específicos de él y poco más, queda como una gotita de agua dentro de todo este mar de las medidas de seguridad aplicables y con la obsesión puesta en el sujeto imputable peligroso, como hemos visto, y se alteran los principios que, como les decía anteriormente, eran los que imperaban en el Código del 95, los que se vieron seriamente comprometidos en la reforma del 2010 y que ya ahora prácticamente desaparecen. Por lo tanto, aquello que se afirmó en su momento y que era cierto, que hubo muchos que hablaban de la psiquiatrización, otros decían psicologización del derecho penal y del Código Penal en el año 1995, por la trascendencia que tenía la atención a los inimputables, pues en la actualidad podemos decir que no es que ha desaparecido, pues lógicamente tiene que seguir habiendo un régimen para los inimputables, pero por supuesto ha perdido su personalidad, sus características propias, o en gran medida las ha perdido, y se ha visto eso incorporado a lo que va a ser ahora el tratamiento no ya de imputables e inimputables, sino de imputables no peligrosos e inimputables e imputables peligrosos, o en aquellos que se advierta que subsiste la peligrosidad delictiva después incluso de haber cumplido lo que es la consecuencia inicial jurídica del delito, que es el cumplimiento de la pena o el cumplimiento de la medida de seguridad, que puede ser prolongada también, como digo, en los inimputables, pues de una manera de prórrogas prácticamente indefinidas. Y muchas gracias por su atención, y no sé si les he alarmado o no les he alarmado, pero como ven, el cambio legislativo va a ser tremendamente importante en esta materia. Y me someto a las preguntas que quieran ustedes hacer. Tenemos tiempo para algunas preguntas. De que me pregunte usted, sí quiero decir, por supuesto, insisto, esto es una opinión mía personal. Yo comprendo, puede haber muchas personas que discrepen de mi opinión, por supuesto, de forma totalmente legítima, y si les parezca bien este acento en la peligrosidad, este control de la peligrosidad de las personas, esto, o sea, quiero decir que yo sé que esto es un tema opinable y tampoco quiero yo aquí pontificar ni dogmatizar, claro. Bien, soy Enric Falo, psiquiatra del Servicio Público de Sanidad de Cataluña, hospital concertado, y que estuve trabajando durante 12 años en una prisión de Cataluña. Quiero decirle que viví muy dramáticamente y muy lastimosamente la presencia de muchos enfermos mentales dentro de las cárceles. Y siempre estuve pensando de que desde la psiquiatría no estábamos haciendo bien las cosas. Ahora usted nos ha hecho una presentación de que se aumenta el cargo de las penas, la dureza de las condenas. Y por otro lado, a nivel de la psiquiatría, las estancias de los pacientes en los hospitales se ha ido acortando. Los tratamientos cada vez son más breves y más livianos. Y parece como que por un lado se aumentan las cosas y por otro se disminuyen. Quiero decir que desde la psiquiatría también tenemos una responsabilidad con todas estas cosas que pasan. Le explico. Salía en libertad de la cárcel un esquizofrénico, un paciente esquizofrénico, y por evolución de su enfermedad estaba completamente descompensado y salía en libertad. Tuve que hacer muchísimas gestiones para que los jueces y la fiscalía que tenían que tratar este asunto pudieran ingresarlo y pasar directamente de la cárcel a la psiquiatría, al hospital psiquiátrico. Quiero decir con esto de que los profesionales y las instituciones también tenemos muchas responsabilidades. Y luego, que me parece de que esta legislación, como usted señala, que yo estoy de acuerdo, que se está disminuyendo toda la importancia terapéutica, ya que si estas personas continúan siendo peligrosas, continuaremos privándoles
de libertad de una manera o de otra. Con lo cual, la importancia de lo terapéutico automáticamente va a decaer. Y luego, por otro lado, hoy en día, que esto piense, esta nueva legislación, para los delitos de terrorismo y para los delitos contra la libertad sexual, con todo lo que nos está pasando de delitos económicos, de perversión de los altos cargos de las administraciones públicas, en beneficio propio y en contra de los intereses de los ciudadanos en general, me parece muy, muy, muy lastimoso y que creo que todos deberíamos de hacer alguna cosa más. En la Asamblea de Miembros de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal del año pasado, yo propuse que se tuviera en cuenta la situación de crisis económica y de otras crisis que ya vamos viendo que están asociadas para que lo pudiéramos desarrollar en nuestros encuentros anuales. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bien, respecto a lo primero que ha dicho usted, efectivamente había ahí una especie, no era una laguna, pero sí un incumplimiento en que no reaccionaban bien el Ministerio Fiscal y los jueces de instancia, los de primera instancia civiles, que no tenían por qué conocer el tema si no se les planteaba en el cumplimiento de esta disposición adicional primera del Código Penal, de la obligación de que cuando alguien acababa su periodo de medida de seguridad, si seguía descontrolado, descompensado y peligroso, se le hiciera, esta funciona muy mal. Por eso se hizo una reforma que yo no recuerdo si fue mi compañero Sánchez Melgar, que sabe mucho más que yo, ¿te acuerdas? Yo no sé, del 2010 o del 2007 o del 2003, se introdujo una reforma precisamente, un último apartado en un artículo de la medida de seguridad, recordando que el fiscal, cuando fuera a acabar la medida de seguridad, se preocupase de hacer esto. Entonces, lo que a usted le ocurrió probablemente fue antes, y casos como los que a usted le ocurrió es lo que motivó que el legislador introdujera eso. Bueno, el comentario que hace, por supuesto, responsabilidad tenemos todos, tienen ustedes, tenemos nosotros en este tipo de materia, y es una materia tan delicada y tan complicada, pues qué responsabilidad de todo. Y lo que dice al final, usted decía, de los temas económicos, yo, permítame que le diga que es salirse totalmente de este tema, pero permítame también que me adhiera a su opinión, y no solamente me adhiera, sino que cite un ejemplo muy curioso, aunque no venga al caso, no, ya sé que no es la materia que estamos hablando, pero hombre, como ciudadanos creo que todos tenemos que estar informados. Cuando el legislador recientemente dijo que iba a introducir tipos penales en los cuales se iba a controlar o se iba a tratar de evitar situaciones y circunstancias que hemos vivido en este país. Muchos pensamos en el descontrol del gasto económico, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha introducido un artículo que se refiere exclusivamente al falseamiento de los datos de las cuentas públicas, por ejemplo, cuando se falsea el índice del IPC y todo esto, ¿sabe?, de una forma muy curiosa. Esa misma conducta, si se quería y se acusaba por ella, estaba ya tipificada en nuestro Código Penal como falsificación de documentos oficiales con una pena mucho más elevada que la que ahora han introducido. O sea, ahora lo que han hecho ha sido rebajar la pena para esa conducta. Esas son las cosas pintorescas que pasan en este país. Lo que les pido, por favor, es que, como hay unas cuantas personas y tenemos poco tiempo, que sean breves en el planteamiento de la pregunta. Gracias. ¿Yo? Hola, buenas tardes. Soy Marisa Terradillos y me ha gustado mucho su charla y me ha parecido muy esclarecedora. Le quería dar mi opinión con respecto a la nueva reforma que viene encima del Código Penal, que, vamos, por lo que usted ha explicado, yo creo que cuando a un sujeto inimputable se le pone una pena, una medida de seguridad cuyo objetivo es terapéutico, si pasado el tiempo que le corresponde de acuerdo al delito que ha cometido, si no fuese inimputable, ese sujeto no está para salir a la calle, lo que creo que hay que revisar es qué medidas de seguridad estamos imponiendo, no prorrogar nuevamente un plazo que ha demostrado que no ha servido para nada. Esa es mi opinión. Y le quería hacer una pregunta. A la hora de prorrogar esto a los 5 años, ¿quién valora? Si me va a decir que no hay ningún psiquiatra en esa valoración, le tengo que decir que algo tan importante como la privación de libertad, yo creo que tiene que hacerla un especialista.
Lógicamente, la toma del órgano jurisdiccional, hay unas competencias para los tribunales sentenciadores, los que juzgaron, otras para los jueces de vigilancia, pero con el apoyo y el auxilio, expresamente se recoge en el código, pero luego en la práctica, más todavía, sin necesidad de esto, de los especialistas, lógicamente. Ahora, esta pregunta, ¿quién valora? Pues yo también me la preguntaba, ¿dónde están esos equipos de valoración en los juzgados? ¿Dónde se encuentran? Insisto, existen, pues en algunos casos, hay médicos forenses especialistas en psiquiatría, hay psicólogos a los que puedes acudir, pero yo creo que ahí tenemos una carencia tremenda. Y respecto a lo primero que planteaba, claro, yo no soy quien quizá para decirlo, pero a mí se me ocurre una reflexión, y es que, dice usted, si sigue conservando esa peligrosidad, tenemos que preguntarnos si hemos fallado en la medida de seguridad. Hombre, yo creo, corríjanme ustedes, que son para eso los especialistas en materia, que es que hay muchos supuestos en que por muy bien que les trates, siguen conservando su peligrosidad. O sea, tampoco muchas veces es el fracaso en la medida, me refiero cuando hablo de medida de seguridad, es el contenido del tratamiento. Muchas veces no es el contenido del tratamiento el que ha fracasado, sino que por bueno que sea el tratamiento, digo yo, digo que corríjanme ustedes si no es así. Si ustedes son de la opinión de que en todos los casos, o prácticamente en todos, se puede reducir la peligrosidad del sujeto, pues evidentemente tiene usted toda la razón del mundo. Habrá que decir, no es cuestión de prorrogar, es cuestión de hacerlo mejor. Pero yo me temo que en algunos, bastantes casos, no es problema de que esté mal aplicado el tratamiento, mal seguido, es que son casos que son, no diría yo nunca incurables para no ser tan pesimista, pero de muy difícil curación. Eso en el fondo yo creo, y era una de las críticas que yo también hacía al régimen anterior a este que se nos propone, el tema como digo, del criterio de proporcionalidad, de reducirlo a la gravedad del hecho. Decía, bueno, aquí en el fondo lo que está latiendo es una gran desconfianza del legislador de que estas personas realmente algún día alcancen la curación. Entonces dice, como no van a alcanzar la curación nunca, ni el control de su peligrosidad, pues vamos a decir que hay un momento en que ya se acaba. Porque si no dirían, están hasta que se controlen o hasta que se curen. Pero prescindía un poco de eso y hacía cálculos conforme la pena que les correspondía sin atender al estado de mejora o de desmejora de su situación. Eso era uno de los argumentos también yo criticaba y critico, porque sigue vigente ese régimen de limitación de la duración de la medida de seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Santiago Ron. Vengo del País Vasco. En principio yo trabajaba en el Hospital Psiquiátrico de Mondragón, donde teníamos a muchos pacientes que estaban ahí, digamos, cumpliendo la condena sustitutiva por tratamiento. He trabajado también en la cárcel de Nanclares de la Oca, una cárcel de penados. Y yo creo que cuando se habla de cárcel o cuando se habla de una institución manicomial, así de claro, tampoco hay que ser absoluto. Es decir, una institución psiquiátrica de larga estancia puede ser un sitio bueno, incluso un centro penitenciario puede ser un sitio mejor que aquel que tiene el que pueda tener una enfermedad mental fuera del centro, ¿no? Porque es verdad lo que decía un compañero, que las instituciones psiquiátricas y las instituciones sociales y familiares cada vez van a menos, y por lo menos ahí tienes un sitio organizado, tienes un sitio donde puedes acceder a profesionales, tienes un sitio donde hay cierto orden. Y creo que eso no se puede minusvalorar. Es decir, que alguien esté en la cárcel no necesariamente es malo, y que esté en una institución psiquiátrica no necesariamente es desfavorable. Mi experiencia es que aquel que cumplía la pena en el psiquiátrico estaba tan integrado en el centro psiquiátrico que darle el alta era muy inconveniente para el paciente. Y mi idea también es que aquel que va a la prisión, aunque a veces tenga cierta patología psiquiátrica en grado mayor o menor, el tema normativo y el tema conductual ayuda mucho para muchas cosas. Entonces, no estoy en contra de que haya institucionalización de cierto tipo de pacientes, de personas, de delincuentes, y creo que eso no va mal. Y luego, con respecto al tema de la peligrosidad, bueno, parece que como nosotros siempre vamos individualmente al paciente o individualmente a la persona que está en un juicio, pues que nosotros siempre tenemos que defender lo individual, pero como decía también otro compañero, y también se ha aludido aquí, ¿quién defiende lo colectivo? En lo económico y en lo peligroso, ¿no? Eso también es una parte nuestra y una responsabilidad nuestra, nada más. Pues, ¿qué quiere que le diga? Que aunque usted ha combatido mucho mi argumentación, le digo lo que decía antes, me parece sensatísimas sus palabras. O sea, creo que es una manera de ver las cosas sin lugar a duda interesante. Además, fíjese, le digo algo más. Esa concepción
de beneficencia, de principio de beneficencia en general en la medicina, pero en el caso concretamente de estos pacientes, autores de delitos, etcétera, esa concepción la han tenido en España importantes juristas y nada sospechosos de ser, digamos, tendentes de la represión. Don Luis Jiménez de Asúa, probablemente el mejor penalista que ha habido en este país, que fue en su día presidente de la comisión que elaboró la Constitución del 32, don Luis Jiménez de Asúa sostenía esto mismo que decía usted. ¿Por qué vamos a poner garantías, ni límites, ni el principio de legalidad a las medidas de seguridad si lo que se está haciendo con esas personas es precisamente un beneficio? Es una manera de ver las cosas, por supuesto, no solamente respetable, sino, como les digo, muy interesante y muy lógica. Pero está el otro lado, y es los posibles excesos que a partir de esos planteamientos se puede cometer por parte del Estado con los individuos. O sea, eso puede ser aplicable en muchos casos, pero eso puede conducir a situaciones que dice, como estamos haciendo una beneficencia, pues le tenemos eso al que ha hurtado una gallina y se ha visto que era esquizofrénico, o ha dado una ofetada a un amigo y se ha visto, le tenemos ahí per secula seculorum. Es algo aflictivo. Entonces, por eso ahí el derecho penal introduce y mete sus garantías de protección del individuo. Y efectivamente también lo que ha dicho usted al final es totalmente cierto, es elegir entre la seguridad del resto o las garantías, la libertad, la finalidad terapéutica de ese individuo. Y es una elección evidentemente muy difícil. Yo me confieso que soy muy individualista, quizás soy excesivamente garantista y soy más partidario de esa postura, pero bueno, indudablemente yo no puedo olvidar, y por mi propia condición de juez, la protección de la colectividad y del resto de ciudadanos. Es esa duda. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que amparado en argumentos como estos, precisamente de protección de la colectividad y de la seguridad colectiva, pues acabamos en un sistema de control de todos, incluso el caso lo tenemos ahora mismo ahí evidente, lo que se plantea con el tema de Obama, ¿verdad? Y hoy la Unión Europea que ha protestado. A mí me hace mucha gracia que hoy proteste la Unión Europea y diga que qué pasa con el control de los ciudadanos europeos también y sus comunicaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, cuando resulta que todos sabemos, o vamos, debíamos saber, que desde el 11S, la famosa Ley Patriot y el proyecto Echelon consiste ni más ni menos en que estén abriendo nuestros correos electrónicos todos los días cuando quieran las autoridades norteamericanas. Siempre que haya una palabra que remotamente se refiera a algo que pueda afectar a la seguridad de los Estados Unidos, pues nos los están abriendo, algo que en España, aquí, por supuesto, es impensable por nuestras autoridades hacerlo lícitamente. Si se hace con autorización judicial, etcétera, perfecto, pero así alegremente no. Y son delitos, y sin embargo ahí se están haciendo. ¿Y por qué se hace y por qué se permite? ¿Y por qué estoy seguro que las autoridades americanas lo hacen, pero absolutamente convencidos de la bondad de esto? Pues proteger los intereses colectivos, por la seguridad. Y esos son términos que a mí, de verdad, me preocupan mucho. Quizás soy un poco obsesivo en esto. Y yo comprendo que lo que usted dice es muy razonable, si se mantienen en sus justos términos. El problema es las posibles desviaciones, y creo que ahora la humanidad estamos un poco ante ese riesgo, más que ante el otro, ante ese riesgo, ante el riesgo de que el poder en general, que no solamente es el poder político, sino los poderes, los que tienen realmente el poder, que pueda hacer del individuo, pues eso, un sujeto sometido a control, justificado en su peligrosidad, que ahora se habla de peligrosidad porque se ha cometido un delito. Pero podemos dar cualquier día el salto, sería una barbaridad, pero se puede dar a las medidas de seguridad predelictuales. Algunos de ustedes habrá visto y recordará la película Minority Report, y eso es unas cosas de estas que, como cuando leías cuando estabas en la universidad, yo que soy tan viejo, a Orwell, que bueno, te parecía que aquello era una historieta. Y fíjense, entonces yo ahí soy un poco defensor de poner barreras, aunque insisto, no, lo que usted dice me parece absolutamente defendible y razonable, faltaría más, por supuesto. Hay una última pregunta, si les parece terminamos ya con ella. Sí, soy Mercedes Navío, trabajo en coordinación de salud mental en la Comunidad de Madrid. Estoy sustancialmente de acuerdo con su propuesta y su opinión acerca de la reforma del Código Penal, pero abundando en lo que planteaba el compañero anterior y siendo abogada del diablo, obviando todos los peligros de involución que ha señalado, de control social, de peligrosidad, de manera obsesiva, escrupulosa, de dar el salto, del peligro del sesgo determinista, del hombroso, etcétera, etcétera. Yo sí quería hacerle la pregunta de qué hacemos con la peligrosidad no tratable, porque esa existe y yo creo que no es patrimonio o no el patrimonio fundamental de la psiquiatría y la salud mental. Por eso le pregunto qué hacemos
desde el ámbito de lo legal, con la peligrosidad no tratable, y en particular con esos primeros que se han ido deslizando hacia la peligrosidad, como son los delincuentes sexuales y los terroristas. ¿Qué hacemos desde el ámbito de lo legal? Respecto a, no, yo estaba ya pensando en la respuesta para los inimputables, pero no, respondo también a esto. En el caso de los inimputables, y yo creo que está bastante claro, entiendo que una gran mayoría estamos de acuerdo con conciliar lo terapéutico con la peligrosidad, y en esa proporcionalidad de articulación la mayoría nos movemos lo mejor que podemos. Pero cuando alguien se plantea medidas de este tipo, usted ha señalado lo del 2001, ¿no? Cuando alguien se plantea medidas de este tipo es porque con este equilibrio hay cosas que nos dejamos fuera. Y a mí me preocupan particularmente desde el punto de vista del legislador qué salida hay si no es la de la peligrosidad, que parece que no es válida, que mezcla, que desordena, que hace, yo entiendo, un llevar fuera de lugar a aquellos. Desde la salud mental en Madrid, bueno, aquí están compañeros de Fundación Manantial, ponemos el acento en lo importante de que cada cual esté en donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar, para la mejora del individuo y de la sociedad, ¿no? Y yo creo que esa articulación se mantenía, ¿no? Pero ¿qué pasa con los no tratables? Y hablo de los que han sido los primeros en modificar esa peligrosidad, los terroristas y los delincuentes sexuales. ¿Qué hacemos con ellos? Desde usted y desde el legislador. Bueno, vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Muy inteligente la pregunta, además. Vamos a ver. En primer lugar, yo sí quiero decir un poquito, que lo ha dicho usted, pero quiero recalcar en el tema de los inimputables, aunque no es el objeto de su pregunta. ¿Qué se puede hacer con los inimputables? ¿Qué propondría yo? Pues centrarnos fundamentalmente en la terapia, pero viendo los resultados de la terapia respecto a la peligrosidad. Por eso yo soy partidario y estaba muy conforme con esa interpretación mía de la finalidad terapéutica preferente, y a la vez proponía, que podría parecer un contrasentido, que no hubiera una limitación de la estancia, sino que esa limitación dependiera, o esa duración dependiera de la evolución terapéutica. Entonces yo, para los inimputables, que el problema está, como digo, en la patología, pues me centro en la patología y preveo las consecuencias de la peligrosidad que esa patología conlleva. Entonces, ahí estaría en los inimputables. En los imputables, ¿qué usted dice? Bueno, es que yo distingo claramente lo que es el terrorismo de otros delitos, por ejemplo, fundamentalmente los sexuales. ¿Por qué? Porque son diferentes las razones en las cuales los sujetos, a mi juicio, entendemos que son peligrosos. El terrorista es peligroso, aparte, por supuesto, no voy a hablar de que el terrorismo también pueda suponer una situación patológica desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, que hay, como saben ustedes mejor que yo, quien lo sostiene, y en el libro ese precisamente que les recomendaba de psiquiatría legal, en la obra esta se trata un capítulo específicamente de la psicopatología del terrorismo. No voy a entrar en eso. Yo entiendo que el terrorista normalmente es una persona perfectamente imputable, que tiene su ideología, etcétera. Bueno, el terrorista puede ser peligroso en lo sucesivo por razón de su ideología y de su convencimiento y de su autoafirmación en lo que cree que le hace ser enemigo no de la sociedad, sino de la sociedad que entiende él como represora o como quiera entenderla. Pero es un sujeto plenamente imputable. Entonces, en este caso, a mi juicio, esa peligrosidad se controla por la forma, se tiene que controlar por la forma clásica, digamos, no entrar, entiendo yo, en el derecho penal del enemigo, que al final lo que nos conduce es esto, nos conduce a Guantánamo, que haya señores que viven 11 años allí recluidos sin saber ni siquiera de qué se les acusa. Entonces, es algo que, aunque se trate de terroristas, lógicamente, pues todos aquí estamos de acuerdo, ¿verdad?, en la aberración que ello supone, yo creo que el Estado y el Estado de Derecho tiene que mantener la frialdad y la fidelidad de sus principios. Yo siempre digo lo mismo, me siento enormemente orgulloso, y esto en los tiempos que corren de crisis creo que además hay que decirlo, como se dice ahora de manera muy cursi, que yo lo oigo todos los días y es que son cosas que me rechinan, poner en valor esa expresión. Hay que poner en valor, entiendo yo ahora mismo, el tema precisamente de cómo la reacción, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, con su 11S, cómo reaccionaron y cómo reaccionamos los españoles con los asuntos de Atocha. En España no se han perdido ni un ápice de garantías. El gobierno español, los ciudadanos españoles, las autoridades españolas, el legislador, los policías, los jueces, todo el mundo hemos, a mi juicio, actuado ejemplarmente, dando un ejemplo de serenidad ante una situación así.
Y aquí no estamos todos los días, es más, al revés, nuestro crónico problema de terrorismo pues parece que algún día se ve ya algún horizonte que puede solucionarse. Sin embargo, fíjese la reacción de otros países, en este caso una reacción, a mi juicio, neurótica, destemplada y que conduce a Guantánamo y a lo que decía antes de la ley Patriot y a intervenir los correos de todo el mundo y ahora Obama y demás. Entonces yo soy partidario de conservar serenidad porque además creo que no es la peor de las soluciones en el caso de los terroristas. Otra cosa es el tema de los delincuentes sexuales. Porque los delincuentes sexuales, yo tengo la duda muy seria, y lo pienso muchas veces, y lo he hablado muchas veces con colegas de usted, si no estamos ante un supuesto realmente de enfermos. Es lo que antes se decía aquí a la hora de hablar de reincidencias y demás. Es que a lo mejor la sociedad tiene que aceptar que muchos de los delincuentes sexuales, no digo todos, los esporádicos y tal, no, pero muchos, los que reinciden, el sujeto que dice que está dispuesto a que le castren químicamente, ese señor tiene un problema, más allá de la libre comisión de hechos delictivos. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor esto no es políticamente correcto, no se quiere reconocer por muchos colectivos que se diga que el delincuente sexual es un enfermo porque da la impresión que con eso le estamos exculpando. Oiga, no le estamos exculpando ni justificando de ninguna manera, estamos tratando de identificarle precisamente para, desde un punto de vista de política criminal, dar con la solución más acertada. Y a lo mejor ese es el problema, porque un delincuente sexual, que como antes se nos ha dicho muy bien, en supuestos en los que no reincide y demás, ese sujeto no es peligroso, más allá del delito que ha cometido, que como el que roba o el que mata o el que lesiona, ya ha tenido su pena correspondiente, ya no es peligroso para el futuro. Si es peligroso para el futuro, y no es el caso del terrorista, que es por convicción ideológica, sino por problemas de control de su conducta, es que a lo mejor lo que tenemos que estar hablando es de una persona con problemas de imputabilidad. Y es lo que yo entiendo que la sociedad en general, el legislador, no quiere aceptar. Y ya digo, no quiere aceptar por eso, porque piensa que con esto estamos poco menos que justificando que cometa esos delitos tremendos contra la libertad sexual. Intentando sortear el debate acerca de la imputabilidad, que yo creo que entraña un problema filosófico de libertad, etcétera, muy complejo que habrá que abordar, pero yo ponía el acento en lo de no tratable, porque hoy por hoy la psicopatía no lo es. Podemos entrar en el debate de si son responsables o no, etcétera, pero la psicopatía, esa frialdad emocional, esa falta de empatía, etcétera, es hoy por hoy, allá en las personas que se presenta, es prácticamente imposible tratarlo con garantías, ¿no? Y entonces, más allá de la consideración de imputabilidad o no, esa es para mí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con esas personas que incluso aunque pudiera plantearse el debate políticamente incorrecto de que no fueran responsables porque se considerara que esa frialdad emocional es un déficit ontológico, óntico, susceptible de ser considerada una enfermedad, etcétera, que creo que es un debate que no sé si mañana el profesor Diego Gracia dirá algo al respecto, pero más allá de la imputabilidad es un compromiso de todos, ¿no?, a la hora de proteger el que estas personas no son tratables, ¿no? Pero en cualquier caso no me quiero extender más. Muchísimas gracias. Nada, yo pues simplemente para concluir también les tengo que decir una cosa, y es que igual que se está produciendo el fenómeno en la sociedad española, que yo estos días que he estado muy ocupado y he estado en varias mesas redondas en diferentes ámbitos, lo he percibido una vez más, lo estoy percibiendo desde las Navidades, desde mis vinos que me tomo en la Plaza Mayor de Segovia los domingos con mis amigos, que uno tiene una empresa de chatarrería, otro es ingeniero de montes, otro tal, y cada vez más me dicen, oye, que estamos todos nosotros los ciudadanos pendientes de qué es lo que hacen los jueces, porque al final pensamos que esto pues, alguien lo tiene que parar. Pues en este tema y en todo esto que estamos hablando, incluso en las propias reformas legales, yo creo que también hay que tener cierta tranquilidad, porque tienen ustedes unos jueces, no como este chalao que les habla, sino jueces fantásticos como mi compañero Julián Sánchez Melgar, como Alejandro de Benito, que habló anteriormente, que ya han tenido ustedes oportunidad de comprobar su talante y cómo son, y que creo que son personas muy serias, muy responsables, y que dentro de las herramientas y instrumentos que se tienen, pues van a hacer las cosas muy bien y va a seguir esta sociedad con algo que también yo digo muchas veces, cuando se nos critica a los jueces y en general el sistema, es que es muy garantista el sistema español. Primero, dos cosas que son totalmente erróneas, que tengo que decirlo para que lo sepan ustedes y pueden ir por ahí diciéndolo a sus amigos, conocidos, cuando salga el tema y decir que lo ha dicho este servidor con nombre y apellidos. Objetivamente, no es una opinión, son dos datos. España es el país de la Unión Europea
donde hay más presos por número de habitantes. Segundo, España es el país de la Unión Europea donde se cumplen las penas más largas de prisión, de media, más que incluso en los países donde hay cadena perpetua. Digo, para deshacer ciertos comentarios de tertulias, de tertulianos, de periódicos, esa es la realidad. Y digo además otra cosa más, un poco en paralelo a lo que decía antes. A mí cuando se me tacha, pues eso, de que somos garantistas, digo, pues ole, porque un país como este, con la seguridad un nivel de seguridad bastante considerable que tenemos, porque no hay más que salir por ahí por el extranjero para ver, incluso países en Europa, la seguridad que hay y la que hay en España, que gozamos de unos niveles de seguridad muy aceptables y que, por otro lado, desde el punto de vista judicial penal, somos, eso sí, sin duda, el más garantista probablemente que hay en el mundo. Pues mire, mientras que esto se conserve en este equilibrio, otra cosa es que se perjudique, que por desgracia podría ocurrir. Pero mientras que esto se conserve así, pues yo me siento muy orgulloso de que todo sea lo mismo y creo que no hay que cambiar excesivamente. Bueno, pues con este mensaje optimista le agradecemos al señor Maza Martín su conferencia, agradecerle a la doctora Cano la confianza que ha tenido para presentar a tan ilustre conferenciante, y a las 9:30, caminito de las puestas de sol del Baluarte. ¿De acuerdo? Gracias a todos.